Bendiciones, bienvenidos a un nuevo video. Y el día vamos a estar hablando sobre lo que es destruyendo el anatema. Vamos a estar tomando como base lo que es el libro de Josué, capítulo 7, versículos del 10 al 12. Lo cual nos relata la historia cuando Acán, de la tribu de Judá, cuando el pueblo de Israel entró a tomar posesión de la ciudad de Jericó. Vemos de que Dios le había dado instrucciones precisas al pueblo de que no tomasen nada, absolutamente nada del tesoro de que había en Jericó. Entonces vemos de que Acán fue de una u otra manera seducido para que tomase cosas y que las llevase a su tienda y que las escondiese en sus tiendas. Entonces vemos de que más adelante cuando el pueblo de Israel va contra una ciudad llamada Ai, una ciudad bastante pequeña, bastante con un ejército bastante débil. Y cuando Josué manda espías a esta ciudad, lo que regresan con la información es de que es una ciudad pequeña, una ciudad bastante débil, y que no es necesario cansar el ejército para mandarlo a esta ciudad con un puñado de hombres es suficiente. Dice que mandaron una cantidad bastante pequeña, reducida contra Ai. Pero dando la sorpresa de que regresa el pueblo de Israel vencido y mataron a algunos de sus hombres, lo cual Josué rasga sus vestidos, se postra ante el tabernáculo y comienza a pedirle a Dios explicaciones del por qué permitió de que sucediese eso. Así que vamos a ir a la palabra para entrar un poco más de contexto, lo cual dice Josué 7 del 10 al 12, dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Ok, aquí vemos de que la palabra de que Dios le da a Josué de que no tenga temor, de que siga adelante, de que sea valiente, de que se esfuerce y que Él estará con él a donde quiera que él vaya. Pero resulta que Acán, y hay un video sobre el pecado de Acán, voy a dejarlo en tarjetas para que el que esté interesado en verlo, ya darle un vistazo, se lo recomiendo. Entonces es un pecado. Acán toma algo que no debía haber tomado. Acán toma algo y no solamente lo toma, sino que lo esconde en su tienda. Y este pecado vino a detener lo que era el favor de Dios para con el pueblo de Israel. Y hacemos un pequeño paréntesis en nuestra vida. Nosotros como cuerpo de Cristo, nosotros como parte del cuerpo de Cristo, como iglesia, como miembros de una iglesia, de una denominación en general, eh, tenemos metas, tenemos planes, tenemos cosas que queremos alcanzar como iglesia. Queremos crecer, tener éxito en el ministerio, tener éxito en lo que es en la labor que Dios ha encomendado a nosotros hacer. Pero hay un momento donde nosotros comenzamos a apoderarnos, comenzamos a guardar cosas que son pecado ante Dios, que Dios mismo nos ha prohibido tomar. Y hay cosas que practicamos de que Dios mismo en su palabra nos ha prohibido hacer. Entonces muchas veces estamos en pecado, estamos haciendo cosas que no son agradables ante Dios. Y debemos de tener lo siguiente, no hablo en sentido de un pecado en general, porque todos pecamos, de una u otra manera todos pecamos, pero dice la palabra que cuando uno peca conscientemente de que está pecando, entonces Dios de una u otra manera comienza a juzgarnos, pero cuando nosotros cometemos un error, cometemos una falta, pecamos, pero porque hemos sido débiles, porque hemos sido seducidos de una otra manera a ciertas cosas, pero somos conscientes, nos arrepentimos, entonces Dios perdona nuestros pecados. Pero el problema está cuando nosotros somos conscientes de que lo que estamos haciendo es pecado. Lo que estamos haciendo no es agradable ante los ojos de Dios, pero seguimos haciéndolo. Lo hacemos a escondidas. Guardamos cosas escondidas, practicamos cosas escondidas. Hacemos cosas que van en contra de la palabra a escondidas.
Entonces, ese pecado que nosotros estamos haciendo va a impedir que la visión de la iglesia en general pueda alcanzarse, pueda realizarse. Pero tú dirás, o nos diremos muchos, ¿por qué tendría que ser así? ¿Por qué el pecado de una persona, por qué la falta de una persona va a detener la visión, va a detener el propósito de un lugar? Y debemos recordar lo siguiente: Dios tiene un plan perfecto para nosotros, tiene un plan diseñado para nosotros, hay un propósito para nosotros alcanzar, pero ese propósito debe alinearse a la voluntad de Dios. Y hay cosas de que no están en la voluntad de Dios, y hay cosas de que tienen que ser desechadas de nuestra vida. ¿Para qué? Para poder pasar a otro nivel, tanto espiritual, tanto ministerial. Entonces, esto ocurrió. En el versículo 12 dice, porque los hijos de Israel, dice, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Entonces, vemos de que un pecado oculto, una falta oculta, una falta a no haber hecho lo que Dios les mandó a hacer, o haber hecho lo que Dios les dijo que no hiciesen, vino a detener el favor de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, aquí dice, no estaré con ustedes y serán vencidos por todos sus enemigos, al menos que destruyan el anatema de en medio de vosotros. Entonces nosotros debemos de entender de que debemos de desechar de nuestra vida todo aquello que esté impidiendo que podamos pasar a otro nivel espiritual. Vamos a pasar a experimentar una comunión con Dios más íntima. Entonces vemos de que hay pecados, hay maldiciones en nuestro entorno, hay maldiciones en nuestro alrededor, hay cosas de que estamos haciendo, hay prácticas que estamos haciendo muchas veces que van en contra de la palabra, que vienen a convertirse en anatema, y esto viene a producir un estancamiento en nuestra vida espiritual, en nuestra vida ministerial, y como iglesia en general viene a detener el crecimiento de la misma. Por consiguiente, debemos de aprender a desechar. Debemos de aprender a ponernos a cuentas. Y es importante que nos pongamos a cuentas con Dios. ¿Para qué? Para que ninguna maldición pueda detener el propósito de Dios para nuestra vida. Y eso pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía el favor de Dios. Dios estaba a favor de ellos. Pero cometieron una falta. Una tribu, un hombre, un príncipe de la tribu de Judá vino a detener el avance para que siguieran avanzando en victoria, hasta que Dios mismo manifestó quién era el que había pecado. Y vemos de que el final de Acán fue un final bastante trágico, donde murió apedreado tanto él, su familia y toda su casa fue apedreada, y todo lo que él poseía fue destruido. Entonces vemos que cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros estamos haciendo cosas incorrectas, va a haber una consecuencia de ello. Pero sí debemos recordar de que Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, pero debemos de aprender a ponernos a cuentas con Él. ¿Para qué? Para que el anatema o el pecado o la maldición no nos impida poder pasar a otro nivel. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que sea de bendición. Te invito a que lo compartas. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Les veo el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que les bendiga, Dios les guarde y nos vemos hasta la próxima.